Japón, que es la tercera economía mundial, se encuentra en el epicentro de una potencial crisis de deuda que tiene la capacidad de hacer temblar los cimientos de todo el sistema financiero global. Las repercusiones podrían golpear desde los bonos de tesoro de los Estados Unidos hasta el vital carry trade internacional e incluso la volatilidad de los mercados de criptomonedas. Y justo hace unas horas hemos sido testigos de un movimiento clave. La Reserva Federal de los Estados Unidos, con Jerome Powell al mando, en un giro dovish decisivo, no solo recortó las tasas de interés por tercera vez en este año y tercera vez consecutiva, sino que también anunció la inyección de $40.000 millones mensuales en compras de los T-bills. Esta maniobra desata una nueva ola de liquidez global que paradójicamente podría acelerar el contagio originado en Asia. En los próximos minutos en este video desglosaremos con precisión por qué esta combinación explosiva de crisis japonesa y liquidez en Estados Unidos por parte de la Fed es una dinamita financiera. Y lo más importante, cómo te puedes posicionar tú inteligentemente para que tu capital pueda navegar toda esta tormenta sin inconveniente. Permíteme pintarles una imagen que pocos analistas se atreven a mostrar. Japón tiene más deuda en relación a su tamaño económico que cualquier otra nación desarrollada del mundo. Estamos hablando de una cifra que supera el 235% de su PIB, que esto es un acumulado que aproximadamente suma 1.4 cuatrillones de yenes. Durante casi 30 años el país vivió en un paraíso artificial, un sueño de tipos que estaban al 0%, donde el Banco de Japón, el BOJ, actuaba como el comprador de último recurso, absorbiendo casi la totalidad de su propia deuda. Pero este sueño, señoras y señores, se ha roto por completo. La realidad fiscal ha irrumpido con muchísima fuerza. Los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años han escalado hasta el 1,95% y los bonos de 30 años han marcado un récord histórico en el 3,44%. El resultado directo es que el propio Banco de Japón está sufriendo pérdidas no realizadas de más de 28 billones de yenes en su vasta cartera de bonos. Y en este contexto de máxima tensión en el Japón, Jerome Powell hace lo que parecía impensable. Recortó nuevamente 25 puntos bases, llevando el rango objetivo al 3.5 a 3.75, donde admite una debilidad inesperada en el mercado laboral y anuncia, además de todo esto, la inyección mensual de $40.000 millones en la compra de T-bills. Acompáñenme a responder las tres preguntas cruciales que definen el panorama actual de todo el mercado. ¿Por qué la trampa de deuda japonesa ha llegado a un punto de no retorno? ¿Cómo la decisión dovish de la Reserva Federal, de la Fed, de hoy acelera la crisis en Asia? ¿Y qué ocurrirá con los tesoros o los treasuries, como lo llaman en inglés, el dólar, la bolsa? Y sí, también, ¿qué podría pasar con la Bitcoin y con las demás criptomonedas cuando el dinero japonés se vea forzado a regresar a su casa? Miren, la historia de Japón es fascinante y alucinador el caso de estudio. Pasó de ser un milagro económico, el llamado tigre asiático, como lo llaman en muchos lugares, a consolidarse como la economía más endeudada de todo el planeta. Su deuda pública bruta asciende a unos asombrosos 9.4 billones de dólares, que es una cifra asombrosa. El problema ya no es solo el tamaño de la deuda, sino cuál es el costo de mantenerla. Se estima que cada incremento de solo 1% en los rendimientos de los bonos añade el equivalente al 2.5% del PIB en pagos de intereses. Esta cifra es de loco. Y durante décadas este modelo se mantuvo gracias a dos pilares. Primero, las tasas de interés negativas y el Banco de Japón, que llegó a poseer el 54% de todos los bonos japoneses, que son los bonos del gobierno japonés que se llaman JGB. Pero ahora la curva de tipos se ha revelado. Los bonos a 20 años rinden 2,94% y los de 40 años están en máximos históricos de 3,71%. En ese momento estamos observando el temido fenómeno de la dominancia fiscal. ¿Esto qué es? Es un círculo vicioso donde el mismo gobierno debe gastar más para cubrir los crecientes intereses, lo que en ese momento obliga a emitir aún más deuda,
y a su vez exigen que los mercados demanden mayores rendimientos. Las tasas se suben, los precios se bajan. Esta espiral ya ha comenzado sin necesidad de un shock externo. El Banco de Japón está en una posición verdaderamente insostenible. Su cartera hoy en día alberga 580 billones de yenes en bonos, casi la mitad del mercado total. Y como mencionamos, las pérdidas no realizadas ascienden a 28.6 billones de yenes, lo que representa un escalofriante 225% de todo su capital. El Banco de Japón se enfrenta en ese momento en un dilema diabólico. La opción 1 es subir los tipos. Si eleva las tasas para controlar la inflación, que ha estado por encima del 2% durante los últimos 43 meses, cristalizaría esas pérdidas, agotaría su capital y necesitaría un impopular rescate financiero con dinero público o de alguna entidad multilateral. La opción 2 es no actuar. Si en ese caso se mantiene inactivo, el yen seguirá hundiéndose, encareciendo drásticamente las importaciones, especialmente todo lo que tiene que ver con las importaciones energéticas como el petróleo y demás, y disparando aún más la inflación que ellos mismos están buscando contener. Los históricos escudos de Japón están fallando en este momento, aunque el 95% de la deuda es interna. El envejecimiento poblacional en este momento obliga a los ahorradores a vender sus bonos para financiar su propio retiro. El superávit de cuenta corriente, el activo de reserva, se erosiona a medida que los inversores japoneses se ven obligados a repatriar capitales. Esto es gravísimo para todos porque toda la población se ha ido envejeciendo y no hay cómo retorno. Ahora hablemos de la Reserva Federal. El 10 de diciembre la Reserva Federal marcó un punto de inflexión increíble. El recorte de 25 puntos base fue el tercer recorte consecutivo en el año. El presidente Jerome Powell fue explícito al admitir una debilidad subestimada en todo el mercado laboral y a pesar de que la inflación sigue alta, se mantiene alta, dejó claro que no hay alzas de tasas en el horizonte próximo. Pero la verdadera noticia es el motor de liquidez. Es el anuncio de la compra de 40.000 millones de dólares en bonos mensuales en T-bills a partir de hoy mismo. Hoy jueves ya empezó a comprarlos, aunque la Fed insiste en que no es un quantitative easing o un QE como lo llaman, sino un esfuerzo por estabilizar el mercado. Ahora hablemos de la Reserva Federal. Ayer 10 de diciembre la Reserva Federal marcó un punto de inflexión. El recorte de 25 puntos base fue el tercer recorte consecutivo en el año. El mismo presidente Jerome Powell fue explícito al admitir una debilidad subestimada en el mercado laboral y a pesar de mantener una inflación por encima del rango meta, dejó claro que no hay alzas de tasas en el horizonte próximo. Pero acá está la verdadera noticia, que es el motor de la liquidez y es el anuncio de la compra de 40.000 millones de dólares mensuales en T-bills a partir de hoy mismo. Hoy jueves empiezan a comprar esos T-bills y son 40.000 millones mensuales. Acuérdense que ya se había acabado el quantitative tightening. Aunque la Fed insiste en que no es una quantitative easing, sino un esfuerzo por estabilizar el mercado de reservas. En la práctica, sí lo es liquidez pura inyectada al sistema financiero. Y esto hará que haya muchísima más capital para comprar otro estilo de activos. Pero no se confundan, esto no es un recorte hawkish, es profundamente dovish. 3 bajas consecutivas son increíbles y combinadas con compras de activos con aumento de liquidez significan que la máquina de liquidez en total está completamente reactivada. Encendieron la máquina y encendieron el switch. Mientras tanto, Japón se ve forzado a subir sus rendimientos, pero Estados Unidos está inundando el sistema con dólares baratos. Esto ayuda muchísimo y creo que puede tener un buen balance en total. En el contagio 1, la repatriación masiva y el tesoro de los Estados Unidos. Aquí es donde Japón se convierte en un riesgo sistémico. El país es el mayor tenedor extranjero de bonos del tesoro de Estados Unidos, con una reserva de 1.13 billones de dólares. Óigase bien, 1.13 billones de dólares. Si los bonos japoneses, los JGBs, están pagando 3% y el dólar se debilita por la Fed dovish, ¿por qué no vender esos treasuries y repatriar el dinero para cubrir posiciones o invertir en bonos domésticos mucho más atractivos? Esa es una gran pregunta. Ya tenemos un precedente. En abril de este año, del 2025, el mismo Japón vendió 20.000 millones de dólares en solo 2 semanas, impulsando el rendimiento del tesoro a 10 años o de los treasuries
hasta el 4,6%. Si las ventas escalan debido a los rendimientos más interesantes en Japón, por esos rendimientos japoneses récord, el mercado se enfrenta a una oferta masiva de treasuries, empujando al alza los rendimientos globales de todos los bonos. Esto sería gravísimo. Sumen a esto el déficit récord de los Estados Unidos y la Reserva Federal, o la Fed, comprando solo T-bills de corto plazo. E inevitablemente los yields o las tasas de largo plazo subirán. Esto se traduce en hipotecas más caras, afectando a la gente del retail, tensiones en el crédito corporativo y una presión a la baja sobre las valoraciones de la bolsa. Esto podría afectar también todos los activos de riesgo. Si vemos cuál es el contagio número 2, que sería la implosión del yen en el carry trade. El famoso yen carry trade es el pilar de la liquidez global. Eso ha sido durante años. Consiste en pedir prestado el yen barato, transformarlo en dólares y utilizarlo para comprar activos de mayor rendimiento en todo el mundo. Activos como acciones en Estados Unidos, commodity, bonos de mercados emergentes o incluso comprar Bitcoin. La exposición total se estima entre 20 billones de dólares y 250 billones de dólares en todo este movimiento. Un pequeño movimiento en Japón termina teniendo consecuencias gigantescas. Es como un tsunami. En agosto del 2024, una mini subida del Banco de Japón provocó un rally del yen del 14% hacia arriba, un desplome del Topix del menos 12% y un shock en la volatilidad global con el VIX tocando los 60 puntos. Hoy, la Fed dovish debilita el dólar, lo que hace el carry trade menos rentable, pero el verdadero detonante es el bono japonés a 20 años en el 2,94%. El umbral que la empresa Nomura considera crítico como una repatriación seria. Las instituciones japonesas se verán obligadas a vender masivamente los tesoros americanos, las acciones y los bonos emergentes para poder cerrar sus posiciones apalancadas en los mismos yenes. El resultado es un riesgo de flash crash en las bolsas, volatilidad extrema en los yields y una caída brusca del dólar. Por su parte, Bitcoin podría sufrir un golpe inicial debido al desalojo del apalancamiento, pero rebotaría vigorosamente gracias a la inyección de mayor liquidez por parte de la Reserva Federal. Hablemos de escenarios y el posicionamiento para tu estrategia de inversiones. ¿Cómo aterrizamos todo esto en una propia estrategia de inversión? Aunque esto no es asesoría financiera, analicemos los dos primeros escenarios o los dos escenarios principales. En el escenario base, el Banco de Japón logra una subida gradual, mientras que la liquidez de la Fed amortigua el impacto en los Estados Unidos. La repatriación termina siendo lenta y las tasas suben de forma controlada. En un escenario shock, un escenario más agresivo, las tasas de los bonos japoneses rompen niveles claves, acelerando la venta de los tesoros y el desapalancamiento del carry trade japonés. Esto llevaría a los tesoros de Estados Unidos hasta un 5% o más y al S&P 500 a una caída del 20%, con Bitcoin incluso acercándose a los $50,000. Toda la liquidez que Jerome Powell imprime es el colchón, pero la divergencia entre el Banco de Japón y la Reserva Federal, el Banco de Japón subiendo y la Reserva Federal bajando, amplifica toda la tensión. Mi recomendación es clara: reducir la exposición a la duración larga, usar oro y Bitcoin como hedges o coberturas y mantener efectivo abundante para comprar en las inevitables caídas. Es importante tener un horizonte claro en esas inversiones. Japón no colapsará mañana, pero sus matemáticas financieras simplemente ya no cuadran. Las tasas altas, los yields récord, un banco central financieramente roto y una repatriación masiva que es inevitable. Esto es todo lo que viene. Mientras tanto, la Fed de Jerome Powell, con su inyección de liquidez de hoy, nos está dando una advertencia y al mismo tiempo echando gasolina a la mecha japonesa. El famoso trade hacedor de viudas o widowmaker trade, como lo llaman en inglés, ha hecho perder dinero a quienes apostaron contra Japón durante 20 años. Hoy, el camino a la ganancia es reconocer que el ajuste ya llegó, ya está aquí y se manifestará a niveles increíbles a través de los yields, del yen o de la implosión del carry trade. ¿Quieres un análisis exacto del impacto de esa repatriación en las valoraciones de los bonos, de los activos de riesgo o de los ETFs
más populares? Si lo quieres, comenta aquí abajo. Dale like a este video si quieres una segunda parte más detallada y comparte este video para alertar a tu red de amigos. El riesgo sistemático no avisa y tu estrategia debe estar posicionada.